Nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos. Durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida. Los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud, sintonicen Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas. Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no había máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud. Qué alegría poder cada día compartir con todos ustedes este espacio. Ya se pueden conectar en Facebook buscando Dr. Rojas, pueden dejar todas sus inquietudes. Y hoy estaremos conectados desde Barranquilla con un invitado que nos tiene muchas sorpresas sobre la enfermedad y la prevención. Sabe que a mí me gusta mucho contar con invitados que se han formado desde la medicina ortodoxa, en el caso del doctor William Sánchez, que hoy está con nosotros reunidos, conectados desde Barranquilla. Qué alegría verlo, médico. Hablar con una persona que se formó como médico ortodoxo. Y luego, ¿qué hizo? Me voy a ir a estudiar medicina interna. Y también dijo, vamos a ver cómo es el tema de la diabetes y me especializo en diabetología. Pero empezó a darse cuenta que necesitaba otras cosas que no nos habían enseñado. Y para él llegar a médico general, a médico internista, a diabetología, pues pasaron 12 o 14 años estudiando y le quedaron vacíos. Esa es la obra de arte de un diploma. Si no le termina de echarle pincel, la obra queda inconclusa. Y yo lo veo a él estudiando, estamos ahora estudiando medicina funcional y yo veo que él estudia por un lado y por otro, porque esto es de nunca acabar. ¿Para quién? Para ustedes, pacientes. Porque es que la diabetes no es una metformina, no. Ni decir yo tengo un problema de aterosclerosis y entonces me voy a poner un suero y ya. No, es un contexto. Doctor William, yo quiero que usted, bueno, primero que todo, gracias por estar con nosotros. Él dirige un programa maravilloso en Telecaribe todos los días. Cuéntenos un poco del programa, cómo es esa historia educativa, porque sé que usted está haciendo en la costa lo que nosotros tratamos de hacer acá, que usted ha entendido la palabra doctor, que significa profesor. Mejor dicho, preséntese usted un poco. Estar con ustedes y más de un eminente maestro como usted, doctor Rojas. Gracias por darme la oportunidad nuevamente en su programa. Pues básicamente William Sánchez Rincones, que soy yo, soy especialista en medicina interna, diabetología, docencia universitaria. Fui el coordinador del posgrado de medicina interna por más de 10 años en una universidad aquí en Barranquilla que se llama
la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Y adicionalmente a eso hice diabetología y ahora estamos con medicina ortomolecular y funcional. Lo que usted dice es cierto, cuando uno empieza a estudiar y a divagar, siempre nos enseñan el tratar las enfermedades, pero para llegar a la prevención necesitamos conocer muchísimo más del funcionamiento celular. Y ahí es donde está el secreto, digo yo, de la mejor prevención y la mejor terapéutica. Y estamos en Telecaribe de 7:15 de la mañana a 8 de la mañana, de lunes a viernes, en el programa que se llama Días Saludables, cuyo objetivo es ese, el que está haciendo el doctor Rojas, el que están haciendo muchas personas a nivel mundial, brindarle a toda la comunidad nacional e internacional la facilidad de entender qué es su enfermedad, cómo puedes prevenirla, cómo puedes tratarla, pero de un lenguaje el cual es muy fácil y muy digerible para cualquier paciente o persona que nos ve. Qué bien. Y entonces usted ahorita ya empezó a tocar un tema que es bien importante y quiero que todos ustedes estén muy atentos. Van a estar conectados, nos pueden escribir en Facebook, nos pueden estar escribiendo también o llamando la línea 018000-127-222 porque este programa es para ustedes. Y usted habló de medicina ortomolecular y habló de sueros. ¿Qué es eso? Porque mucha gente va, ay doctor, yo quisiera ponerme un suero con vitaminas porque me siento muy mal, se me apagó el motor, estoy muy débil y demás. ¿Qué es eso de la medicina ortomolecular? La medicina ortomolecular es básicamente dar la cantidad necesaria en el momento necesario para la enfermedad necesaria de la deficiencia que necesita cualquier paciente o cualquier persona. Tú puedes estar sano, tú puedes sentirte sano, pero estás haciendo un pequeño trastorno o un déficit de alguna coenzima, alguna vitamina, tanto por el nivel de toxicidad que hay en el entorno, como la ingesta de alimentos ricos en chatarra y en conservantes, los cuales que van haciendo poco a poco el desgaste de estos procesos que son importantísimos para el funcionamiento de cualquier célula. Entonces se dan esas pequeñas cantidades para el buen funcionamiento de la célula, de la buena respiración de la mitocondria, que es la caldera energética celular, y obviamente la unidad funcional de la vida es la célula. Entonces, cuando estamos enfrente de un paciente, no es colocar un suero, como muy bien se le llama en cualquier lugar de nuestra región Caribe, o de la costa, o de Colombia, sino que es un daiquiri, es una mezcla de soluciones, de aminoácidos, dependiendo de tu personalidad, de tu tipo de sangre, de tus características o antecedentes familiares, tus características farmacológicas, qué medicamento estás tomando, si eres diabético, si eres hipertenso, para poder idealizar el tratamiento adecuado para usted. Y para eso también tenemos dentro de los sueros la terapia de quelación. Bueno, entonces estén muy atentos, porque mire que ya empezamos a hablar de enfermedades. Ya nos están escribiendo muchas personas hipertensas, diabéticas, personas que le han tenido que hacer un stent, que han tenido un infarto, que tienen pérdida de la memoria, que tienen procesos sistémicos circulatorios. Y a muchos les habrán dicho, a usted ya no hay nada más que hacerle. Correcto. Pues, acostúmbrese a vivir con lo que tiene. No. Eso fue lo que le pasó al doctor William y a muchos de nosotros. Porque mire, él es médico, y fuera de eso internista, y luego de eso diabetólogo, y ahora sigue buscando. ¿Por qué? Porque al paciente no le podemos decir a usted ya no hay nada más que hacerle. Pues no, Total. Esto es muy amplio y vamos a ver estas notas saludables porque vamos a empezar a contarles a ustedes y a responder esas preguntas de todo lo que se puede hacer usted diabética, usted hipertenso, usted con disfunción eréctil, usted con pérdida de la memoria, con pérdida de la energía, porque la medicina es muy grande, como desde grande los tratamientos. Veamos estas notas saludables. Bueno, una de las cosas que nos sucede en la práctica médica diaria y en la gente que nos preguntan cosas es ¿qué me puedo tomar para tal cosa? Y quieren una pastica milagrosa. Y en eso ha habido mucho engaño también porque nos ofrecen productos naturales y entonces la salvación de todo y uno sabe que todo eso es un proceso donde el cuerpo va teniendo
un acondicionamiento y una respuesta. Pero muchas personas dicen, no, es que yo ya no tolero ese medicamento. La gastritis, la diarrea, el malestar, los eructos, efectos secundarios y demás, porque nos quedamos con que todos los medicamentos serán vía oral. Pero usted ha explorado la vía venosa. ¿Cómo es eso de que podemos hacer tantos tratamientos con los sueros? ¿Qué es eso de la sueroterapia? Sí, correcto. Durante mucho tiempo se ha venido dando, y más que todo en estas últimas, estos últimos 100 años, el tratamiento a expensas va básicamente lo que son las tabletas, la vía oral, y lo que estudiamos medicina, pues sabemos de que para que un medicamento te haga efecto, como una tableta, una pastilla, tiene que pasar por muchos procesos, por procesos de biodisponibilidad se llama eso, y puede llegar entonces a metabolizarse a nivel hepático, posteriormente a hacer algo que se llama se va a metabolizar del hígado al intestino, del intestino al hígado, lo que se llama un ciclo enterohepático, pero también hemos determinado y se ha observado de que una de las vías más rápidas es la vía vascular o endovenosa, o colocarla por medio de un catéter, por medio de una bolsa, una solución salina, sustancias, metabolitos, aminoácidos, los cuales son necesarios para cualquier tipo de tratamiento de muchos de los pacientes a nivel que te lleguen a ti a la consulta. Es importante lo que usted acaba de decir, doctor Rojas, y es que no existe la pastilla milagrosa, no existe. Nosotros hacemos parte de un movimiento de tratamiento en los pacientes, manejando la medicina y a los pacientes desde una forma integral. Cuando tú manejas al paciente de una forma integral, la salud inmediatamente se va a ver bien reflejada. Y una de las vías más rápidas, segura, si lo sabes hacer obviamente, es la vía endovenosa. Y va mucho más directo. Por ejemplo, ¿qué hacían hace más de 20 años cuando llegaba el paciente, y todavía lo siguen haciendo cierto grupo de médicos, ¿no? Cuando llegaba el paciente con la presión muy alta, le levantaban la lengüita, le machacaban una pastilla y se la colocaban sublingual, ya fuera por un dolor, le colocaban lo que antes se conocía como el Mejoral. O ahorita mismo, cuando tiene la presión muy alta, le machacan el medicamento y se va a absorber más rápido. ¿Por qué? Porque es una zona vascularizada y obviamente va a ir mucho más rápido al torrente sanguíneo. Si eso lo hacemos en la medicina normal, obviamente con el uso de la sueroterapia va a ser mucho más rápido, mucho más efectivo, y los efectos no van a dar espera, sino que van a dar directamente a todo el torrente circulatorio. Qué bien. Hay tantas personas conectadas. Está Eira Ruiz desde España, ella es Venezuela, y de otras partes del país. Muchas gracias a todas las personas conectadas. Yo quiero que veamos también esta nota sobre sueros que grabamos en nuestros parques de la salud para que continuemos respondiendo todas sus inquietudes. Hola, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en la sala de sueroterapias del Parque de la Salud Dos Quebradas. El día de hoy nos encontramos con nuestra paciente María Antonia y nuestra enfermera Adriana González. El día de hoy vamos a practicarle un suero homeopático. Nuestros sueros siempre van cubiertos con esta cobertura, ya que son sueros que no se deben colocar a la luz para que tengan mayor protección y no se le pierda su esencia como tal. Los sueros homeopáticos se utilizan como complemento de desintoxicación. ¿Qué quiere decir esto? María Antonia, por ejemplo, es una persona que se alimenta bien, que se hace los enemas constantemente, entonces lo que hacemos es complementar. Los productos homeopáticos se pueden mezclar de una ampolla a 6 o 7 ampollas, donde tienen varios componentes como sodio, potasio, magnesio, que son los oligoelementos, o algunos productos específicos para ayudar a este proceso de desintoxicación que es tan importante. Siempre se canaliza a la paciente, es un chuzoncito que no tiene pues mayor esencia, digámoslo, en ese momento, es muy pequeño el dolor
y esto se puede realizar un suero semanal. Estos son los sueros homeopáticos, también se pueden combinar dependiendo de las patologías o enfermedades que los pacientes tengan para complementar los procesos curativos que tenemos en el Parque de la Salud. Bueno, la duración de los sueros depende de la formulación médica. Estos pueden durar de media a 1 hora. Los pacientes se les hace la recomendación de siempre venir alimentados antes del procedimiento para que no tengan ninguna reacción. Bueno, doctor, hay una pregunta de Jason Aguirre que a él le encuentran la presión alta. Le mandaron medicamentos para la presión. ¿Puede una persona que está teniendo cifras de tensión alta antes de empezar a ser medicado hacerse un proceso como de limpieza vascular, de suero, de desintoxicación? ¿Cómo lo enfocaría usted como internista, diabetólogo y especialista también en medicina funcional? Claro que sí. Lo que hay que tener en cuenta y lo que dice toda la literatura, y es que la diabetes y la hipertensión arterial, la piedra angular de esos son los cambios de hábitos de vida cardiosaludables. Es decir, una buena nutrición, una buena hidratación, hacer ejercicio, bajar de peso. Esas son los pequeños ítems para poder hacer. Pero recuerden, eso es como cuando nosotros estamos viviendo en una casa y medio la barremos, medio la sacudimos o medio pasamos la mecha, pues medio va a estar limpia. Eso es lo que hacemos inicialmente con esos cuadros. ¿Por qué? Porque cuando estamos bajando de peso, se están produciendo una serie de reacciones bioquímicas, entre eso la glucogenólisis y otra serie de vías bioquímicas que no voy a entrar en ese tema ahorita mismo, lo cual hace que se te inflame el organismo, y obviamente se produce una acumulación de estas toxinas o radicales libres a nivel de esa zona, tanto del hígado como del sistema vascular, y ahí es donde juega un papel preponderante la terapia de sueroterapia y muchas veces también de una forma impactante en esa zona las terapias de quelación. Entonces es importante ese paciente que se hace el diagnóstico inicialmente de hipertensión o de diabetes, hay que lavar la casa. Hay que lavar la casa completamente, sacudir la casa completamente, sacar todo ese nivel de polvo y de suciedad que tenemos. ¿Dónde lo tenemos? En las arterias, en las venas, en el hígado, en el riñón y también en el intestino. Recordemos que en el intestino tenemos, es el segundo cerebro de nuestro organismo. Ahí es donde se produce la mayor reabsorción de nutrientes, la mayor excreción también de toxinas que se van a eliminar obviamente por la vía fecal. Entonces no solamente son los sueros, sino que también está todo este tratamiento de desintoxicación intestinal que muy bien les ha hablado el maestro Rojas, y adicionalmente el uso de las sueroterapias dependiendo de la enfermedad y obviamente las características del mismo. Se va a hacer una terapia complementaria, funcionalmente hablando, espectacular y contundente con todo lo que son los sueros y las distintas terapias endovenosas. Qué bien. Lo saluda a usted doña Aurora Navarro Arbeláez, dice que todos los días lo ve. Ahí está. Buenas tardes, doctor. Sí, genial. Casi todos los días en la mañana veo Telecaribe. Me encanta el doctor Sánchez, excelente invitado. Qué lindo, qué bueno. Sí. Bueno, pues usted nos va a dejar un tema muy interesante después de estas notas saludables, porque vamos a empezar a hablar de eso. ¿Cómo podemos desintoxicar nuestro cuerpo con manejos endovenosos o intravenosos? ¿Cómo podemos llegar a ese sistema circulatorio y poder hacer un cambio sistémico de inflamación, de toxicidad, mejorar nuestro sistema circulatorio y manejar tantas patologías? Porque aquí me están preguntando sobre úlceras, sobre dolor, sobre alergias, sobre inflamación. Finalmente, como acaba de decir el doctor William, están intoxicados, pues o hago un ayuno y hago enemas o me coloco unos sueros, y también tenemos una respuesta para que hablemos esto después de estas notas saludables.
grasa para consumir en la mañana y en la noche, la alternativa más saludable. Doctor William Sánchez, ¿cómo enfrentarnos a todos esos procesos de intoxicación, de inflamación que nos van llevando al camino de la enfermedad a través de los tratamientos endovenosos o los sueros? Claro que sí, maestro, pero antes de eso hay que recordarles a las personas cómo nos intoxicamos diariamente. Nos levantamos y estamos arropados con sábanas que son derivados del petróleo, puesto que tienen un cierto porcentaje de poliéster. Nos bañamos con derivados del petróleo, que son los jabones por la glicerina. Nos echamos los champús, los colorantes. Nos cepillamos los dientes con el flúor. Nos colocamos desodorante que tienen zinc, permanganatos, otra serie de sustancias que son tóxicas, que son metales. Los blue jeans son también una gran porción, son de poliéster y son obviamente derivados del petróleo, y todo eso va haciendo una acción acumulativa en nuestro organismo. Y si le sumamos lo que respiramos, los exhaustos de los automóviles botan grandes concentraciones de metales confundidos con el gas carbónico adicionalmente. Lo que comemos, casi todo está plastificado, obviamente por un plástico, pues valga la redundancia, y eso son toxinas. Las vacas se están colocando sus vacunas, las gallinas también, o sea, estamos en un mundo totalmente tóxico y obviamente tenemos que desintoxicarlo. Cuando nosotros estamos en ese mundo, estamos creando un proceso microinflamatorio, una inflamación a nivel de todas las arterias y todos los tejidos, los cuales es necesario poder hacer la desintoxicación. No solamente por las toxinas, sino también porque existen muchos microorganismos que se encuentran en nuestra flora intestinal, en nuestra boca. Si a usted lo muerde un perro y lo muerde un hombre, es más tóxico la mordedura del hombre que la del perro. Cierto. Le va a producir una fuerte infección, ¿listo? Y eso lo sabemos los médicos. Entonces, podrán entender la capacidad de envenenamiento que tenemos por dentro, y hay que empezar a depurar, a limpiar, desde la mente hasta todos esos tejidos. Y obviamente vas a sentir mucha mejoría. ¿Con qué? Con las distintas sueroterapias. Existen muchas, las que son la de fortalecimiento de inmunidad, las macrodosis o megadosis de vitamina C, que tienen fuerte evidencia científica, aquellos que te sacan del proceso de depresión, o aquellos que están empezando a tener Alzheimer, o aquellos pacientes que necesitan la desintoxicación hepática o del hígado para poder seguir su vida tranquila y muy normal. A una de las preguntas que nos hacían referente a las respuestas de los pacientes que llegan a nuestra consulta: doctor, vengo del doctor William acá en Barranquilla porque es que me dijeron que ya no tenía tratamiento y que no tenía cura. Una de esas enfermedades es la neuropatía. ¿Qué es la neuropatía y cómo a través de ciertos elementos con los sueros nos ayudan a manejar este problema? Maestro, ahí yo voy a echar un poquito de historia mía. Hace más de 20 años, cuando estaba yo estudiando medicina, usted recuerda que estaba una de las complicaciones de la diabetes, que es la neuropatía diabética. Y entonces estaba apenas empezándose a hacer estudios con el alfa lipoicoico, ¿listo? Y todavía no había llegado. Pero encontramos de que los libros que hablan de medicina funcional ya lo tienen puesto de hace más de 50 años. Y la neuropatía es un desgaste de los nervios periféricos, los cuales son como un cable de corriente eléctrica, los cuales le quitan un poquito de cauchito. Aquí en la costa, pues decimos, quedan pelados ciertas zonas de ese alambre, y esa neuropatía es eso. Entonces, al quedar pelados, no quedan, o desnudos o denudados, no queda bien la corriente y se producen los distintos chisporreos, que es la sensación de calambres, sensación de que algo te está apoyando las piernas, algo, no pierdes la fortaleza en los miembros inferiores o en las manos. Y ese grupo de neuropatía la podemos clasificar en neuropatías metabólicas, como son la neuropatía diabética, o neuropatías tóxicas en aquellos pacientes que trabajaron toda su vida en fábricas de asbesto, en fábricas con grandes concentraciones de plomo, en los que hacían las dichosas láminas o las tuberías por donde iba el agua, que tenían gran concentración de metales. Y eso va haciendo que te desgaste poco a poco todo el cuerpo. Ahora, esta denervación es una voz de alerta,
porque primero se tuvo que haber lesionado algo que se llama la vasorum, que son las pequeñas arterias o vasos microscópicos que posteriormente a su irrigación están lesionando el nervio. Y lo importante es un buen abordaje diagnóstico para un abordaje terapéutico integral y complementario. Lo bonito uno poder explicar una enfermedad desde algo funcional, de la volvernos atrás. Ah, no, es que él ya es internista y ya es diabetólogo. No, devolvámonos a segundo semestre. Y eso acabó de hacer usted ahí, doctor William. Ir a la fisiología, ahí se volvió a la semiología y entender los primeros semestres, que a veces se nos olvida y nos dedicamos a buscar una pasta milagrosa. Otra de las preguntas que tenemos tiene que ver con el COVID. Hay varias preguntas en este momento. Entonces, una señora, no sé si tiene la pregunta ahí en pantalla, Vanessa, pero nos están haciendo preguntas que tuvieron el COVID o que están cursando con él. Como nos han hablado de tantas cosas, de tantos tratamientos, pues yo sé, usted y yo tenemos salas de quelación y queremos y amamos las salas de sueros. Y lo mismo que la ozonoterapia, los enemas, lo que usted decía al principio del programa, la dieta, el ayuno, la desintoxicación, es un conjunto. No es que, ay, el doctor William nos estaba contando que los sueros son milagrosos, él no ha dicho eso. Nutrición, ayuno, desintoxicación, ejercicio y suero. Y fuera de eso, él es médico ortodoxo, entonces él sabe que el hipertenso necesita medicamentos y el diabético necesita medicamentos y demás. Pero mire esta... que preguntan los Giraldos acá. Buenas noches, doctor Rojas. Tengo mucha debilidad en el cuerpo y me relajo por la comida como si estuviera embarazada. Aún estoy esperando el resultado de la prueba del COVID. ¿Qué puedo tomar para esta debilidad? Y quería hacer esta pregunta porque es que mucha gente le pregunta a uno, ay doctor, mándeme un suero, un suero con vitaminas, porque es que estoy muy débil. Entonces ella dice, tengo debilidad, ¿será que tendré un COVID? Usted tiene unas experiencias maravillosas con el manejo de COVID, cuéntenos un poco ahora qué es el tema. Total, bueno, vamos primero a analizar, maestro, qué es el COVID. El COVID es simple y llanamente un tipo de virus y hay que recordar que hay 4 géneros, el alfa, el beta, el delta y el gamma. El que nos está produciendo esta pandemia solamente es el beta, ojo, ¿listo? Y ese beta es muy abismante, para no decir la otra palabra, la forma como pasó de hacer un cambio generacional en su información genética y es un virus que te aguanta desde los más de 50 grados centígrados hasta menos de 50, es decir, eso en la naturaleza jamás se había visto y no quiero seguir diciendo algo más porque ya todo el mundo se está imaginando a dónde quiero llegar. El problema aquí es lo siguiente, maestro, es un germen que toca la puerta, principalmente del pulmón, y la abre. ¿Por qué? Porque el sistema inmune no lo detecta mucho, o si lo detecta, no le hace una buena fuerza. Y cuando el COVID abre la puerta, atrás de él vienen las bacterias que hacen el daño dramático a nivel pulmonar, que son las bacterias que producen las neumonías atípicas. Una neumonía atípica, ¿qué hace? Una neumonía atípica te da tos, botas flema, fiebre y te puede dar dolor en punta del costado del tórax. En la neumonía atípica, como en el COVID, no te da tos y si te da muy poca o un solo día, no te puede dar fiebre y si te da solamente una sola vez. Respira normalmente durante los primeros 4 días que estás asintomático y ahí están haciendo su trabajo y es cuando el paciente al 5º o 6º día ya empieza con el trastorno de tipo ventilatorio. Entonces, la respuesta que hacemos nosotros en el protocolo que hacemos aquí en nuestra clínica en Health Medical Center en Barranquilla, básicamente nosotros limpiamos el organismo antes de que llegue el COVID. Recordemos que hay 5 formas funcionales de incrementar o fortalecer tu sistema inmune. Comer bien, dormir bien, hidratarte bien, ser feliz o disfrutar todo lo que haces y obviamente fortalecer tu sistema inmune con alimentación o adicionalmente con los sueros y tú puedes también tener un reemplazo de vitamina a nivel oral. Y para eso, nosotros, la mayoría de los pacientes que hemos tenido,
antes que le dé el COVID se lo colocan, porque creen en el tratamiento de la sueroterapia, no solamente del doctor Rojas, sino también aquí del doctor William Sánchez, sino que adicionalmente a eso, cuando les da el COVID, maestro, ninguno de los pacientes que hemos tenido, que han sido más de 18, ha llegado a una unidad de cuidados intensivos. Se ha complicado, para la gloria de Dios. Adicionalmente a eso, a mí me dio COVID, a mi esposa le dio COVID, y aquí nos manejamos con sueros, quelación, fortalecimiento del sistema inmune y limpieza del hígado. ¿Por qué es tan importante la limpieza del hígado? Porque en el hígado es donde se producen el metabolismo de las proteínas. Y recordemos que una de las partes funcionales del sistema inmune son las distintas proteínas. Entonces, si yo tengo un hígado débil, intoxicado, lleno de grasa, no voy a producir o no voy a estimular las interleuquinas, las que actúan a favor de uno, porque hay otras que son malas, y obviamente voy a disminuir la acción contra las distintas bacterias o gérmenes. Por eso es importante hacerse tu limpieza del cuerpo antes de. Y en los pacientes que ya les ha dado el COVID, los manejamos todavía con nuestros tratamientos endovenosos, con macrodosis y megadosis de vitamina C, y los pacientes, para la gloria de Dios, no han tenido ningún problema hasta el momento. Obviamente, con un buen diagnóstico y un buen tratamiento integral, porque con eso también le colocamos, maestro, le colocamos la acción del glutatión peroxidasa, le colocamos la acción de la L-arginina, que usted sabe bien que activa la óxido nítrico sintetasa, que es un vasodilatador potentísimo en nuestro organismo y tiene una acción bactericida. Y los pacientes todos dicen, vea, cuando yo me coloco eso, siento que voy a volar. Siento que, o sea, me cambia mi estímulo cognitivo y mental. Y hay muchos de ellos que se sienten tan bien que no duermen bien toda la noche y entonces se la desquitan con la esposa. No, pues vamos a hacer aseo a las 3 de la mañana, por ejemplo. Y entonces la mayoría de los pacientes están muy complacidos con el tratamiento, y para la muestra un botón, yo me hice el tratamiento de nuestro protocolo y estamos aquí para la gloria de Dios. Y hay que recordar otra fase del COVID que se nos está olvidando, maestro, y yo sé que usted lo está haciendo ya en su clínica, y es el síndrome post-COVID. El paciente sale debilitado. Se salvó porque lo entubaron, sí, pero vas a estar debilitado. Te vas a enfermar fácilmente porque tu sistema inmune está caído. Ahí es cuando tienes que aplicar más duro todo lo que te ha enseñado el doctor Rojas, todo lo que te enseñamos en Días Saludables y todo lo que te podemos enseñar los médicos que apasionamos esta profesión y nos gusta enseñarla a los pacientes y a todo el mundo. Y lo importante es saber qué es lo que tiene y saber cómo lo vamos a manejar. Qué buena experiencia y qué buenas recomendaciones, porque ahora hay mucha desinformación y desconocimiento. Total. Y además, pues mucho oportunismo con esto del COVID, cuando realmente se puede manejar con todo eso, las condiciones de vida que acaba de mencionar el doctor William Sánchez, y si pueden tener esa posibilidad de estos complementos de unos sueros bien orientados, seguramente les va a cambiar todo el curso de la enfermedad. Vamos a ver estas notas saludables. Jugo protector gástrico, la alternativa más saludable. Sin lugar a dudas, una de las patologías frecuentes que estamos viendo cuando hacemos ecografías es el hígado graso, y cuando hacemos exámenes de sangre, el cuadro del perfil lipídico, gente con colesterol y triglicérido elevado, lo cual está llevando a muchas personas a automedicarse, tomando, a mi concepto y lo asumo, uno de los peores medicamentos que con efectos secundarios le están llegando al ser humano, que son las atorvastatinas y estatinas y lovatstatinas y eso. Pero la gente no conoce, usted les está contando algo novedoso que venimos haciendo allá en su clínica. ¿Cuál es el nombre de su clínica en Barranquilla? Health Medical. Está muy americanizado, ¿no? Health America. Sí. Bueno. No, pero doctor William Sánchez, ahí me encuentra todo el mundo. Doctor William Sánchez en Instagram y en todo. Bueno, pero igual. Sí, señor. Entonces usted se formó en la academia, entonces sí, señor. Es médico internista.
luego diabetólogo, y sabíamos que ese era el tratamiento que nos habían contado. Sí. Pero usted fue muy curioso, y como nos pasó a muchos los médicos, porque está conectada la doctora Adriana Gómez y muchos más médicos escribiéndonos, y agradezco por la sintonía, que estamos en esta búsqueda. ¿Cómo puedo yo, cuando le digo, doctor William, ecografía, hígado graso 2 o no sé qué, hoy tengo colesterol y triglicérido, y la atorvastatina me estaba dando impotencia sexual, y se me olvidó dónde tenía las gafas y las tenía en la cabeza, y los dolores se me aumentaron porque los efectos secundarios son terribles? ¿Cómo con los sueros? ¿Qué es eso de la terapia de quelación? Sí, bueno, primero vamos a hablar un poquito sobre las estatinas, maestro. Hay que recordar de que las estatinas se hicieron en su debido momento para el tratamiento de las enfermedades ateroscleróticas severas en el paciente de que ya, entre comillas, tenía la placa ateromatosa inflamada, y había que disminuirle ese proceso inflamatorio a nivel arterial, lo que le podía obstruir las coronarias, y mostró su evidencia científica en eso. Lo que pasa es que se ha prostituido un poquito el uso de las estatinas. Es más, usted coge una revista de reumatología, la que quiera, y va a ver de que colocan las estatinas como dentro del marco terapéutico de casi todas las enfermedades reumatológicas, lupus, artritis reumatoidea, colagenosis, etcétera, etcétera. Y lo que estamos haciendo es produciendo un nivel de toxicidad a nivel del hígado. ¿Por qué? Porque recordemos de que las estatinas actúan sobre una enzima que es la HMG-CoA, o hidroximetilglutarilcoenzima A, la cual empieza poco a poco a fallar y se desvía la vía del mevalonate, y esto hace que se produzca un proceso mayormente inflamatorio a nivel del hígado. Por eso, los eventos adversos de las estatinas son dolores musculares generalizados e inflamación o elevación de las enzimas del hígado, es decir, una inflamación del hígado. Si seguimos con este tratamiento así, vamos a tener un trastorno, así como les explicaba yo, de la denudación de los distintos alambres, ¿ok? También se va a producir una denudación del funcionamiento del hígado, y recordemos que ahí es el centro metabólico, el órgano del metabolismo principal de nuestro organismo. Entonces usted va a empezar a tener muchos más trastornos gastrointestinales, puede empezar a tener trastornos de Alzheimer también, porque se ha hecho una relación directamente entre esto. Entonces, lo importante en estos casos, ¿cuál es? Buscar alternativas. Obviamente la principal, vamos a lo básico. ¿Qué hacían nuestros abuelos? Se levantaban a las 4 de la mañana, salían a ordeñar, buscaban el alimento y no comían tanta chatarra, o no comían chatarra, ni gaseosas, ni nada así por el estilo. Cambiar tu estilo de vida, y con las terapias de quelación, ahí es donde entramos con mayor impacto. Imagínese, doctor Rojas, que en Estados Unidos el Instituto Nacional de Salud avaló un estudio por más de 30 millones de dólares que duró más de 10 años, que se llamó el estudio TRUST. Lo pueden buscar directamente en las revistas de impacto como Lancet, Cardiology, New England Journal, en el cual se mostró, es más, hay un titular del New York Times del 14 de noviembre del 2012, en el cual habla y dice que, para sorpresa de muchos cardiólogos, la terapia controvertida de quelación mostró evidencia científica en los estudios. ¿Y qué se mostró? Que con la terapia de quelación en aquellos pacientes que habían tenido infarto, habían tenido ACV isquémicos, o le habían colocado stents coronarios, se mejoraban ostensiblemente con la terapia de quelación, no volvían a reinfartarse, su calidad de vida era tremenda, los diabéticos respondieron mucho mejor a esta terapia. Entonces, ahí viene la analogía. Si se mostró la evidencia científica con P representativas en estudios estadísticos y contundentes en el paciente enfermo, ¿por qué no hacerlo en el paciente sano, que aparentemente es sano? ¿Ok? Cuando en ese paciente que es aparentemente sano, es un paciente que está inflamado. Si usted es hombre y es talla mayor de 34 en su pantalón, ya usted es un hombre, digamos, que está inflamado si mide 1.70 o 1.73. ¿Por qué? Porque está haciendo algo que se llama síndrome metabólico. Y ese síndrome metabólico es una pancita pronunciada y tienen unos adipocitos, los cuales producen unas hormonas que son totalmente inflamatorias y te pueden producir la diabetes, porque producen resistina,
producen leptinas que tienen trastornos con respecto a la alimentación, producen procesos inflamatorios como el factor de necrosis tumoral, interleuquina 6 y 10, y el paciente entonces se inflama por dentro. Entonces, si supuestamente estás sano, mentira, estás totalmente intoxicado, porque así tú no lo sientas, estás intoxicado. Entonces entra la terapia de quelación. Y adicionalmente a eso, si tú tienes los niveles de colesterol alto y triglicéridos altos, la terapia de quelación actúa con un aminoácido semisintético que selecta. Traducido son 4 moléculas un poquito más potentes que la vitamina C juntas, porque es un ácido tetracético. Entonces este hace como la especie de un destapacañerías en las arterias y va a mejorar la oxigenación de todo tu cuerpo. Y el oxígeno, que es vida, es energía. Y eso es lo que transmitimos nosotros desde el doctor Rojas y obviamente de su servidor aquí a todos nuestros pacientes. Qué lindo. Vamos a ir a estas notas saludables porque sí quiero dejarte una pregunta para que nos conteste después de estas notas y nos la hace Adriana González, una de las médicas nuestras que nos ayudan en las salas de sueros, y son los exámenes de creatinina. ¿Por qué? Lo del riñón, para que nos hable un poco, que no es póngame en un suero y ya. No, Claro hay que sí. hacer un proceso médico en eso después de estas notas saludables. Otra de las preguntas que nos hacía precisamente Adriana González, una de nuestras enfermeras de las salas de quelación y de sueros, es referente a los exámenes. ¿Qué es eso, el examen de creatinina y qué otros exámenes usted le solicita a los pacientes para poder decir, le voy a aplicar tales sueros? Bueno, maestro, usted sabe bien porque hay un referente a nivel de Latinoamérica que son los parques de la salud que usted maneja, que las terapias de quelación principalmente, como se introduce en la vena, las toxinas van a salir por el riñón. Entonces, por eso es necesario que el riñón esté funcionando bien. Y para eso un marcador de funcionamiento óptimo del riñón es la creatinina a nivel de la sangre. Por eso no solamente mandamos creatinina, sino que mandamos el hemograma para diagnosticar si tiene un proceso anémico, inflamatorio, cómo están los eosinófilos, si hay un proceso alérgico, si hay un inicio de algún cáncer también, si hay un proceso proinflamatorio, si los glóbulos rojos son grandes, son pequeños, si están muy pálidos o muy colorados. También un parcial de orina es importantísimo, a ver si hay proteínas que se están filtrando o no, si hay alguna infección, porque recordemos que esta, como es una sustancia natural, un aminoácido, que se coloca en la vena con otro grupo de vitaminas, van a arrasar por todos lados todos los procesos obstructivos. Entonces, si de pronto tú tienes una infección de vía urinaria, puede arrasar también un poquito esas bacterias y llevarlas. Por eso esto es obligatorio que lo maneje un médico, alguien profesional, alguien que sepa qué es la enfermedad, que viva la pasión como lo hacen en los parques de la salud y como lo hacemos nosotros aquí en Barranquilla para poder mejorar la calidad. Y obviamente, si por cualquier razón tú llegas a tener alguna lesión del riñón y te colocan un suero que tú no sabes cómo ni de dónde lo están haciendo y alguien que no es médico, puedes tener tus complicaciones como una infección de vía urinaria, se te puede fallar un poquito más ese riñón o producir efectos adversos como náuseas o vómitos si no eres bien valorado por un médico. Ok, qué bueno, doctor William. Hay muchas preguntas, por favor, 318-485-4491 en Barranquilla, donde el doctor tiene su clínica, tiene una amplia experiencia, un equipo interdisciplinario para acompañarlos con estas terapias maravillosas de quelación. Muchísimas gracias, doctor William, por estar con nosotros y a todos ustedes mil gracias. El tiempo corre. Gracias, doctor William. A ustedes gracias, maestro, y de verdad para mí es un honor y bendiciones para todos. Gracias. Nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos. Durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida.
Los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud. Sintonicen Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas.